Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 7 al 11. Second John 2, 7 through 11. ¿Lo tenemos? Dice la palabra de Dios: Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Oremos. Dios santo, en el nombre de Cristo Jesús, te rogamos porque tú nos concedas tener un corazón que ama, que te ama a ti y que ama al prójimo. Señor, por favor, no permitas que haya en nosotros rencor, que haya en nosotros amargura, que haya en nosotros el deseo de venganza. Antes bien, Señor, que haya en nosotros ese deseo de perdón, de paz, de amor, de restitución. Padre, nos ponemos en tus manos y rogamos que este tiempo sea de bendición para todos. Pues te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El tema que vamos a tratar esta tarde es andar en la luz más que una declaración. ¿Por qué? Porque el andar en la luz no está limitado a decir yo ando en la luz. El andar en la luz no solamente debe ser una declaración, tiene que ser una acción. Y a todos nosotros, de alguna manera, los políticos nos tienen un poco cansados, porque prometen y prometen y prometen y prometen y siguen prometiendo, pero nos damos cuenta que son solo palabras, ¿no? Entonces muchas veces decimos, palabras, palabras. Pero también a veces en las iglesias nos encontramos a personas que hablan muy bonito, pero luego su forma de vida es una forma que avergüenza, y eso eso nada más son palabras. Y cuando hablamos del Señor Jesucristo, cuando hablamos de su palabra, entendemos que el Señor Jesucristo vivió una vida que respaldaba lo que decía. Cuando hablaba de amar al prójimo, Él realmente lo amaba. Cuando hablaba de uno bendecir al enemigo, realmente lo bendecía. Entonces vemos que el Señor Jesucristo no era solo palabras, eran palabras respaldadas por hechos. El problema con nosotros es que muchas veces tenemos palabras, pero no tenemos hechos. ¿Y saben qué? Decir que andamos en la luz, decir que tu vida está bien, que a eso equivale a andar en la luz. Cuando nosotros decimos que estamos bien, que no necesitamos de nada, lo que estamos diciendo es yo estoy en la luz. Lo que estamos diciendo es en mi vida no hay sombras. En mi vida no hay nada que yo necesite. ¿Por qué? Porque estoy bien. Ahora, el estar bien no necesariamente, el decir que estoy bien no necesariamente es una realidad. El decir que estoy bien muchas veces es una fachada, es una hipocresía. A veces tienes tu hogar destrozado y sales fuera y aparentas como que todo está bien. Incluso hay parejas que en su casa no se hablan y llegan a la iglesia. ¿Cómo estás? Bien, hermanito. ¿Cómo estás? Todo bien, gracias a Dios. Oh, muy bien. Pero también, no solamente dentro de la iglesia, también fuera de la iglesia, vemos personas que van, se supone que caminando juntos, viviendo juntos, y que parece que está todo muy bien, hasta parece que son la envidia. ¿Por qué? Porque se visten muy bien, porque son muy guapos, porque tienen dinero, porque tienen un buen trabajo, pero en su casa están destruidos. ¿Por qué?
porque aparentan vivir en la luz, pero en realidad están en tinieblas. Por eso el decir que estoy en la luz es más que palabras. Debe ser una realidad. Entonces debemos empezar, yo creo, por preguntarnos, ¿yo vivo en la luz? ¿Tú vives en la luz? ¿De verdad? Esa es la pregunta. Porque a veces nosotros afirmamos tanto una cosa que nos la llegamos a creer. Y a veces nos creemos la mentira, estamos viviendo en la mentira. Una mentira a la que nosotros nos hemos convencido de que es verdad. Pero que no es verdad. ¿Por qué? Porque no hay ese cambio, porque no hay esa luz que emana de Dios, esa luz que viene de Dios. Y fíjense cómo empieza aquí en el versículo 7. Dice, hermanos, ¿verdad? No os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Recuerden que la semana pasada estuvimos viendo cómo empezaba en el versículo 1 con la palabra hijitos míos. Ahora ya no está hablando a los mismos creyentes, pero primero les habló como hijitos y ahora les está hablando como hermanos. Y claro, la palabra hermanos, estaba viendo en griego, digo, ¿qué significa esta palabra hermanos? Y la palabra significa amados. Ese es el sentido de la palabra. Entonces lo que está diciendo, amados, les está hablando con sentimiento, les está hablando con amor. Porque de hecho ahora les va a introducir un tema nuevo que es el tema del amor. ¿Por qué? Porque está la luz, está el amor, está el conocimiento, que son temas que trata con profundidad aquí Juan, pero ahora quiere centrarse en el tema del amor. Podemos decir que el amor es una manifestación de que nosotros estamos en la luz. Y cuando les dice hermanos o amados, dice, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo. Entonces, aquí el punto es, la palabra antigua es un mandamiento que se reescribe por todas las edades. Fíjense que dice, yo no traigo nada nuevo. Lo que les voy a decir ahora es ya antiguo. Y es la palabra antigua. ¿Y cuál es la palabra antigua? Es la palabra de Dios. Pero ser antiguo no significa que esté pasado de moda. Ser antiguo, y sabemos que tanto en música como en escritos, hay escritos que son antiguos, pero actuales. Hay música que es antigua, pero actual, ¿verdad? Eso es lo que se le suele llamar clásico, que nunca pasa de moda, ¿no? Y la palabra antigua, la palabra de Dios, es una palabra o un mandamiento que se reescribe por todas las edades, pero siempre es el mismo, siempre es la misma palabra, porque la palabra de Dios, aunque sea antigua, es actual, porque podemos decir que es como los clásicos, ¿no? Que nunca pasan de moda. Ahora bien, ese mandamiento que se reescribe, ese mandamiento antiguo, esa palabra antigua, es una palabra que transforma, es una palabra que es eficaz, es una palabra que es viva, es una palabra que penetra hasta lo más profundo del corazón, es una palabra que produce fe, es una palabra que habla a nuestro corazón, pero también es una palabra que humilla. ¿Saben qué? Cuando nosotros vemos la palabra de Dios, ese mandamiento antiguo, esa palabra antigua, si podemos decir, cuando tú la ves y la utilizas como un espejo, inmediatamente te das cuenta de que aquello que tú creías, o lo que tú querías andar en la luz, te das cuenta de que era tinieblas. Porque la palabra es luz para nuestra vida. Entonces, cuando lo utilizamos como un espejo, lo que hace la palabra de Dios es mostrar podemos decir, toda la oscuridad que hay en nosotros. Siempre que vayamos a la palabra de Dios, a ese mandamiento antiguo
que se aplica en la actualidad, siempre nos va a mostrar nuestras sombras. La pregunta es esta: ¿hay sombras en tu vida? Hay sombras que necesitan ser alumbradas, porque ahora vamos a avanzar un poquito, pero vamos a ver cómo dice que la luz va avanzando, y conforme la luz va avanzando, las tinieblas que se van disipando. Pero es necesario que nosotros, cuando leemos la palabra de Dios, que nosotros nos examinemos y digamos: ¿hay sombras en mi vida? Y yo te pregunto sinceramente: ¿hay sombras en tu vida? ¿O todo es luz? Hay sombras. ¿Cuáles pueden ser las sombras en nuestra vida? Las sombras en nuestra vida, la mayoría de las veces, son pecados ocultos. Aquello en lo que nosotros sabemos que hemos caído, o incluso estamos cayendo, pero está oculto. No queremos decirlo a nadie, ni siquiera a Dios, porque no queremos arrepentirnos, porque no queremos cambiar, porque va a demostrar que somos débiles, que somos vulnerables. Y preferimos mostrar una fachada en la que parece que estamos en la luz, pero en realidad estamos llenos de sombras. Por eso ese mandamiento que se reescribe por todas las edades, lo que hace es mostrar las sombras que hay en nuestra vida. Hermanos, dice: no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis oído desde el principio. Dice: este mandamiento antiguo, ¿qué es? La palabra, dice, que habéis oído desde el principio. Ahora, dice en el versículo 8, dice: sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Entonces, primero sí, hay un mandamiento antiguo, y sin embargo dice: ahora os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en nosotros. Y entendemos que está refiriéndose al mandamiento del amor, ¿verdad? El que nos amemos los unos a los otros. Y más adelante nos lo va a decir con más claridad cuando lleguemos al capítulo 4, ¿no? Ese mandamiento donde el mandamiento nuevo, que es amar como Cristo ama. Entonces, ese mandamiento nuevo, que es verdadero en él y es verdadero en nosotros, podemos resumirlo: ama como Cristo amó. Ama como Cristo te ama. La pregunta es: ¿cómo te ama Cristo? ¿Cómo nos ama Cristo? ¿Qué tipo de amor es el que Cristo manifestó? Primero vemos que Él manifestó un amor sacrificial, ¿verdad? Y generalmente los que somos padres tendemos a conocer o tener cierto conocimiento de ese amor sacrificial. ¿Por qué? Porque a veces tenemos unos hijos malagradecidos, a los cuales amamos, y nos desgastamos, nos desvelamos, invertimos nuestra fuerza, nuestra energía para beneficiarles a ellos. Es ese amor sacrificial, ¿no? ¿Por qué? Porque tú amas no porque lo merezca alguien, sino porque tú quieres amar. Y cuando vemos al Señor Jesucristo, es cómo te amó a ti el Señor Jesucristo, cómo nos ama a nosotros. Mas Dios muestra, como dice la Biblia, ¿no? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahí está. Dios entrega a su Hijo Jesucristo por amor, para salvarnos a nosotros, que somos unos pecadores, es decir, que no nos merecemos de su amor. Entonces es ese amor sacrificial. Es un amor, el amor que, ese mandamiento nuevo, es el amor en el que amas para beneficiar al otro, en el que amas no porque tú te quieres agradar, sino porque quieres agradar. Y hay una gran diferencia, ¿verdad? Muchas veces nosotros amamos porque sabemos que en el amar a alguien estamos beneficiándonos, pero Cristo nos ama beneficiándonos a nosotros sin beneficiarse a Él. La pregunta es: ¿en qué beneficias tú a Dios? Y no lo beneficiamos en nada. Esa es la verdad. Ahora,
nos dice que las tinieblas, sin embargo, dice, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros. Y fíjense cómo relaciona que ese mandamiento nuevo en él y en vosotros, dice, es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Hay amores, más bien hay un amor, que es ese amor agape, el amor con el que él se está refiriendo a ellos cuando les está diciendo amados, que solamente es posible en Cristo Jesús. Y el amar uno al prójimo como a sí mismo es un mandamiento nuevo. No, no era un mandamiento nuevo en el tiempo del Señor Jesucristo. Todo el mundo tenía sabía que tenía que amar. Y si vemos, por ejemplo, en Levítico capítulo 19, versículo 18, fíjense lo que decía: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y luego pone al final, yo Jehová. Entonces, el amar uno al prójimo como a sí mismo no es un mandamiento nuevo, es un mandamiento antiguo que ya se conoce. Pero dice, sin embargo, hay un mandamiento nuevo que es verdad en él y en nosotros. ¿Por qué? Porque ese mandamiento nuevo tiene una aplicación, podemos decir, distinta, que va más allá de lo que la ley exigía. Y en eso podemos decir que es nuevo, porque ahora es un amor, podemos decir que es por gracia. Pero también es el amor a Dios es, podemos decir, nos lleva a un plano, a una relación que es diferente a la que tenían los hombres bajo la ley. Los hombres normalmente se relacionaban con Dios y le obedecían cumpliendo sus mandamientos por temor a los castigos que trae la ley. Es un poco lo que nosotros hacemos hoy en día aquí en el país, ¿no? Sabemos que en el país hay leyes. La pregunta es, ¿obedeces las leyes porque tú quieres, porque tienes un corazón que ama esas leyes? ¿O obedeces las leyes porque tienes miedo a las represalias? Por ejemplo, respetas el límite de velocidad porque a ti te gusta ser una persona que vive, vamos a decir, que ama ir despacito. ¿O respetas los límites de velocidad porque tienes miedo al ticket que te pongan, a que te van a parar? ¿Respetas los semáforos? ¿Respetas las normas? ¿Respetas las leyes? ¿Por qué? ¿Por qué las respetas? ¿Porque tú amas el bien o las respetas porque tienes miedo a las consecuencias? Cuando uno actúa bajo los mandamientos, es decir, bajo la ley, normalmente uno va a hacer lo bueno no porque ame hacer lo bueno, sino porque tiene miedo a las consecuencias o tiene miedo al castigo. Entonces, podemos decir que el pueblo judío que se crió, que creció y de hecho desarrolló su historia por miles de años bajo la ley, estaban acostumbrados a vivir bajo el temor o bajo el miedo. Cuando viene el Señor Jesucristo, cuando nos muestra un camino distinto, una forma distinta de relacionarnos con Dios, que es obedecer a Dios por amor a Dios, en eso podemos decir que ahí está la novedad del mandamiento, de que ahora tú obedeces a Dios, sirves a Dios no por miedo a las consecuencias de la desobediencia, sino porque amas a Dios, porque amas sus mandamientos, porque amas su palabra, porque amas el bien. En eso está la novedad del mandamiento. ¿Pero qué? Porque el mandamiento ya era antiguo y sabemos que la palabra de Dios no cambia, ¿no? Entonces era la misma palabra, pero hay un cambio en el corazón. Y es necesario, siempre que tú y yo tengamos un cambio en el corazón, tendremos una relación distinta con Dios. Le vamos a servir, le vamos a obedecer, no por miedo al castigo que nos dé, sino por amor a Él. Lo mismo que se aplica, por ejemplo, con los padres y los hijos. Nosotros como padres tenemos el desafío de que nuestros hijos nos obedezcan porque nos aman.
porque no quieren hacernos daño con su mal proceder. Pero generalmente nos obedecen porque nos tienen miedo, porque saben que les vamos a castigar. La pregunta es, ¿nosotros por qué obedecemos? ¿Por qué obedecemos? ¿Obedecemos a Dios porque le amamos o obedecemos a Dios porque le tenemos miedo para que no nos castigue? Tú como hijo, ¿por qué obedeces a tus papás? ¿Por qué amas a tus papás y dices, yo quiero agradarles, yo quiero que estén contentos conmigo? O obedeces a tus papás porque lo que quieres es evitar que te castiguen. ¿Cuál es tu motivación, podríamos decir? También podemos, como desafío para nosotros como padres, ¿qué estoy haciendo yo para que mis hijos me obedezcan más por amor que por miedo? Porque a veces nosotros también como padres, y yo el primero, somos a veces como ogros, que los hijos, en lugar de tenernos confianza, nos tienen miedo. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Seguimos. Fíjense cómo dice, ¿no?, que las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Y me gusta como cuando va amaneciendo, como va iluminándose todo, y esas partes donde está oscuro, como se ve conforme el día, conforme va saliendo el sol, como todo se va alumbrando. Donde había sombra se queda un resplandor, y cuando el día se ve ya precioso, ¿no? Porque ya la luz del sol ha cubierto todo, y de alguna manera nuestra vida debería ir siendo alumbrada por Cristo Jesús, de tal manera que las tinieblas que hay en nosotros se fueran disipando. ¿Por qué? Porque podemos decir que el caminar de Cristo debería ir avanzando en nuestra vida. Porque es verdad que cuando venimos a Él, nosotros somos salvos en el momento que creemos en Él. Pero tengamos en cuenta que somos salvos al instante, pero inicia un proceso de santificación en nuestra vida. Y podemos decir que en nosotros, incluso después de conocer al Señor Jesucristo como Salvador, todavía hay sombras en nuestra vida, hay tinieblas. Pero conforme vamos, ahora sí, tomando la palabra de Dios y aplicándola a nuestra vida, vemos como si el sol va avanzando en nosotros y nos va, esas zonas oscuras que había en nuestro corazón, las va alumbrando. Lo cierto es que toda nuestra vida podemos ver, o deberíamos ver, al Señor Jesucristo trayéndonos cada vez más luz a nuestro ser. Y no hay nada que te pueda llenar de gozo como el que Cristo alumbre en tu corazón. Que esa luz de Dios vaya llenando cada rincón de tu ser. Porque ¿saben qué? Todos nosotros tenemos cuartos oscuros que necesitan ser alumbrados. ¿Cuál es tu cuarto oscuro? Porque a veces los tenemos cerrados, como dicen, con piedra y lodo, o a cal y canto, dependiendo de donde estemos. Pero se pueden abrir, y es la palabra de Dios la que los va abriendo. Va avanzando la luz. La pregunta es, ¿va avanzando la luz de Dios en tu vida? Si no va avanzando, hace falta examinarse y ponerse uno a cuentas con el Señor. Y ahora llegamos al punto que está relacionado con el tema o el título de nuestro mensaje. La vida en la luz es más que una declaración. Quiero hacerles una pregunta, no me tienen que responder. ¿Hay alguien a quien tú aborreces? Hay una persona, tal vez puede ser más de una persona, o dos o tres, a la que tú le tengas rencor, a la que le tengas odio. Y te puedo decir que incluso puedes decir que tu odio es justificado, que tu rencor es justificado.
¿Por qué? Porque puede ser que alguien hace mucho tiempo te traicionó y tú guardaste en tu corazón esa traición, guardaste esa herida y ahí la tienes. Y todo parece que está bien, pero cuando escuchas de esa persona, hay algo en tu interior que se despierta, que se remueve, y no es precisamente amor, es amargura, es aborrecimiento. Por eso te pregunto, ¿hay en tu vida resentimiento? ¿Hay en tu vida rencor? Miren, conozco de personas que ya son personas mayores, pero tienen odio contra su papá, tienen odio contra su mamá, tienen odio contra un tío, tienen odio contra una tía, tienen odio contra un vecino, contra una vecina, tienen odio contra algún primo, alguna prima. ¿Por qué? Porque le hizo daño, y puedo decir que incluso tienen, desde el punto de vista humano, tienen razón en tener odio contra esas personas. ¿Por qué? Porque muchos han sufrido abusos. Especialmente sabemos que hay muchas jovencitas, o que ya incluso son mujeres mayores, que sufrieron abusos. Y en Latinoamérica, no en Latinoamérica, en cualquier sitio se da eso. Entonces eso lo que hace es marcar y causar heridas que duran, podemos decir, para toda la vida. Pero ¿saben qué? Estar en la luz te puede librar del rencor, te puede librar de la amargura, y te puede llevar a perdonar y a ser libre, a ser verdaderamente libre. ¿Por qué? Porque les digo sinceramente que no hay nada, ninguna maldad, ningún pecado, ninguna ofensa que sea mayor que el amor de Dios. Podemos decir que no hay ninguna tiniebla, ninguna sombra que sea lo suficientemente poderosa como para anular la luz de Dios. La luz de Cristo puede vencer la más profunda y penetrante oscuridad, porque la tiniebla dura hasta que la luz llega. Siempre que llega la luz al ser humano, las tinieblas huyen. El problema es que cerremos nuestras puertas, y cerramos nuestras puertas cuando decidimos odiar en lugar de amar, cuando decidimos que tengo que vengarme en lugar de perdonar. Por eso, la vida en la luz es más que una declaración. Mire lo que dice el versículo 9. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Eso lo dice la palabra de Dios. Por eso te pregunto, ¿aborreces a alguien? Si aborreces a alguien, hoy es el día en que le perdones. ¿Y saben qué? El antídoto contra la amargura es la bendición. Si hay alguien que se merezca que tú le maldigas, Jesucristo te dice que lo bendigas. Empieza a bendecir a las personas que te han hecho daño, a las personas contra las cuales sientes algo de rencor, bendícelas. No por tu poder, pero sí en el poder de Cristo Jesús. Porque eso cambia, eso les trae libertad a ellos, pero principalmente te trae libertad a ti. Y hay que ser honestos. Si hay odio, si hay rencor, si hay alguna amargura que hemos guardado en nuestro corazón, reciente o antigua, es necesario tratar con ella. ¿Por qué? Porque eso nos podemos decir, nos abre la puerta, o abre la puerta para que la luz brille. Seguimos adelante. El amor al hermano, un caminar en la luz que no produce tropiezo. El que ama a su hermano permanece en la luz, fíjense, y en él no hay tropiezo. Porque primero, por amor tú no haces tropezar a nadie, ¿o sí? Si ves a un niño que está aprendiendo a caminar, normalmente lo que te produce es ternura, ¿verdad?
y lo que vas haciendo es protegiéndolo. Y si ves que va medio como pingüinito, si ves que se va a caer, lo que haces es estar ahí preparado, ¿no? Porque en cuanto ves que va a caer, lo sujetas y dices que no se caiga, porque no quieres que se haga daño. ¿Por qué? Porque en ti hay amor, porque en ti hay ternura, ¿no? Porque quieres su bien, porque quieres protegerle. ¿Y qué tal si es el hijo de una persona que te ha estado haciendo daño toda la vida? ¿Cambian tus sentimientos? Porque fíjense, incluso hay adultos que buscan la venganza del odio que tienen contra los mayores en los hijos y les hacen tropezar porque no hay amor. Pero por amor nadie hace tropezar a otro. Por amor lo que nos preocupamos es porque no tropiecen, ¿no? Entonces, en aquel que ama a su hermano, que ama al prójimo, no hay tropiezo. No hay tropiezo, pero no solamente porque no hace tropezar a otros, sino que tampoco hay tropiezo para ti, porque estás en la luz. ¿Y sabes qué? Lo bonito de andar en la luz es que ves dónde vas a poner tus pasos. Aquí mismo en este edificio, si tuviéramos que ir de un lugar a otro y apagamos todas las luces, ya vamos con mucho cuidado. Aunque sabemos que está el pasillo libre, vamos con cuidado. No vaya a ser que alguien tenga el pie ahí de fuera y nos ponga tropiezo, ¿no? ¿Por qué? Porque no vemos, porque estamos en la oscuridad. Pero en el amor estamos en la luz. Siguiente aspecto. El aborrecer al hermano muestra varias cosas. Miren lo que dice el versículo 11. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Entonces el aborrecer al hermano muestra que se está en tinieblas. Si en nosotros hay odio, ese odio es una sombra en tu vida. Lo es, que necesita ser erradicada. Pero el aborrecer al hermano también muestra que se anda en tinieblas. Una cosa es estar en las tinieblas y otra cosa también es andar en las tinieblas. Ese ya es tu estilo de vida. Y a veces nuestro estilo de vida es andar en las tinieblas, es andar poniendo tropiezo y tropezándonos. Es como aquellos engañadores que van de mal en peor. ¿Por qué? Porque engañan y son engañados, y se convierte esto en un círculo vicioso. También el andar en la vida, en tinieblas, muestra falta de objetivo en la vida. ¿Cómo? Todos tenemos objetivos, todos se supone que vamos hacia una meta, pero ¿saben qué? Cuando nosotros andamos en tinieblas, cuando nosotros andamos en el rencor, en el aborrecer, lo que pasa es que no tenemos la claridad de Dios, la claridad del objetivo que Dios tiene para tu vida, y por eso lo que haces es andar como andaba el pueblo de Israel en el desierto, dando vueltas. ¿Por qué? Porque tu objetivo está cegado. ¿Por qué? Porque estás engañado poniéndote objetivos que crees que vale la vida vivir por ellos, y son objetivos que te llevan a una pared cerrada, a un muro, si queremos ahora utilizar tanto que se está hablando de un muro. Te llevan a un muro contra el cual te vas a estrellar. Tenemos objetivos, pero objetivos cerrados, porque el único objetivo que vale es el objetivo que Dios tiene para ti. Dios te puso en este mundo para que cumplas un propósito específico. Andar en la luz te lleva a ese propósito que Dios tiene para ti. Andar en las tinieblas te lleva a estrellarte. Por eso es que uno tiene falta de objetivo en la vida. Pero también andar o aborrecer al hermano muestra que está ciego, muestra que hay ceguera
muestra que estamos ciegos. Y la ceguera sabemos que es física y sabemos que hay ceguera espiritual. Y solamente quiero concluir con Sansón. ¿Recuerdan a Sansón? La historia de Sansón es muy interesante porque Sansón era un hombre fuerte, muy valiente, que era capaz de con sus manos matar a un león, ¿verdad? Sansón ayudó mucho a su pueblo, pero Sansón era espiritualmente ciego, porque Dios lo había llamado. Recuerdan que Sansón era nazareo, y Sansón, por ser nazareo, tenía el llamado de ser luz para el pueblo de Israel. Fíjense, el nazareo, por su estilo de vida, porque se abstenía de vino, porque se abstenía de cortarse el pelo, porque tenía que consagrarse al Señor, él no tenía que conformarse a lo que todo el mundo hacía. Él, donde quiera que fuera, tenía que ser una luz para toda la gente. Cuando la gente lo vieran, tenían que decir, este hombre es diferente, se merece ser imitado. Pero Sansón, con todo y haber sido llamado para ser luz, se convierte en sombra. ¿Por qué se convierte en sombra? Porque decide no andar en los deseos que Dios tenía para él o en los planes que Dios tenía para él. ¿Y qué es lo que hace Sansón? Dice, yo quiero andar según mis propios deseos. Como nos comentaban hace un rato en el testimonio, sabiendo que Dios nos da la oportunidad de vivir, utilizo mi vida para ofenderle en lugar de utilizar mi vida para agradarle. Y ese era Sansón. Sansón, un hombre que se deja llevar por su lujuria. Ve a una mujer guapa y dice, me da igual si es buena, si es mala, me gusta y me voy con ella. Que eso es lo que a veces sucede con nosotros. Vemos a una persona, vemos su atractivo físico, no nos preguntamos qué moralidad tiene, qué principios tiene, si ama a Dios, si aborrece a Dios. No, me gusta y lo quiero y ya está. Eso le pasó a Sansón. Se estrella, tiene un fallo, pero no aprende la lección, va y se mete con otra mujer que lo traiciona, que lo entrega a sus enemigos. Los enemigos vienen y se lo llevan. Sansón estaba ciego espiritualmente. Cuando sus enemigos lo atrapan, dicen, para que no nos haga nada, vamos a sacarle los ojos. Así sí que no nos va a ver. Y se queda ciego físicamente. Y ahora Sansón, un hombre fuerte, un hombre valiente, un hombre que hacía y deshacía, ahora tiene que depender de que alguien lo lleve de la mano. Pero no, lo más triste es no de que alguien que le ama, sino que tiene que depender de que lo lleve de la mano un enemigo suyo. Imagínate, tú y yo, teniendo que ser guiados por alguien que nos quiere destruir. Y no tenemos más opción, no tenemos más alternativa que dejarnos guiar, porque de otra manera nos vamos a quedar en el mismo lugar, porque no sabemos hacia dónde ir, porque no tenemos objetivos. Tú a expensas del enemigo. Eso es lo que somos cuando estamos en las tinieblas. Estamos dándole la mano al diablo para que nos guíe hacia la destrucción. Eso es lo que estamos haciendo. Tu enemigo te dice, dame la mano que yo te voy a guiar. Y tú no tienes más opción, no tienes más alternativa que decirle, tómala, porque no tienes objetivo. Es triste, es destructor. Vivamos en la luz. Por otro lado, Cristo quiere alumbrar en tu ser y te tiende la mano y te dice, sígueme. Yo tengo una meta, yo tengo unos objetivos que son eternos. El camino hacia el cual Dios te quiere llevar conduce a la eternidad. El camino al que el diablo te quiere llevar conduce a la destrucción, conduce a la muerte, conduce a estar separados de Dios eternamente. Por eso te digo hoy,
¿Hay sombras en tu vida? ¿Hay sombras en tu vida? ¿Hay rencor? ¿Sabes qué es lo sabio? Arrodillarte delante de Dios y decirle: Señor, aquí te entrego mi vida. No soy perfecto, no soy un santo, pero sí quiero que me limpies, quiero que me perdones, quiero que alumbres esos lugares escondidos que hay en mi corazón y que tú, Señor, los llenes de luz. Si crees que Cristo te llama, hazle caso y entrégate a Él. Amar, andar en la luz es más que tinieblas, es una vida nueva. Cristo tiene vida nueva y nos la da cuando nos arrodillamos delante de Él y le pedimos que nos perdone, que nos limpie, que sea nuestro Señor, que sea nuestro Salvador. Hoy sería un buen día para que tú le entregaras tu vida, y si lo quieres hacer, te animo para que ores conmigo. Buen Dios, en el nombre de Cristo Jesús, te doy las gracias por haber mostrado tu amor, por amarme tanto, que aunque soy pecador, que aunque hay tantas áreas en mi vida que no te agradan, aún así tú me amas y me llamas para que te las entregue a ti. Señor Jesucristo, yo reconozco que soy un pecador y te pido que me perdones, te pido que me limpies de toda mi maldad, que me hagas un hijo o una hija de Dios y que me concedas andar en obediencia a ti. Por favor, límpiame de todos mis pecados, límpiame de todo mi rencor, de mi maldad. Y Señor, a aquellos que me han ofendido, los perdono. En el nombre de Cristo Jesús te ruego que los bendigas, que tú, Señor, transformes sus corazones, que transformes sus vidas. Y también, Señor, te pido porque tú transformes mi corazón, que me limpies de toda maldad, que tomes mis cargas, que tomes mi vida, Señor, y que la guíes. Dios Santo, gracias por escucharme. Gracias por estar aquí. Gracias por tu salvación. Gracias por Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.